Buenas, ¿cómo estamos? Entonces, para que quede grabada la unidad 3 como que sea un compromiso ahí para ustedes y para mí también, que puedan revisar y mirar un poco para hacer las autoevaluaciones, ¿verdad? En esta unidad 3 vamos a hablar de la composición de la materia viva, ¿verdad? ¿De qué está compuesta la materia? Y en principio tenemos que ver toda materia viva tiene un componente que el átomo de carbono, ¿verdad? Y ese átomo de carbono posee 3 electrones en su capa más externa, lo que le permite formar 4 enlaces covalentes muy estables. Eso es lo que hace que el carbono tenga sus componentes, ¿verdad? Y estables, ¿verdad? Los enlaces del carbono. El carbono es la base de la materia orgánica, eso ya sabemos. Entonces el carbono, el átomo de carbono se une con 4 enlaces distribuidos de forma tetraédrica con enlaces sencillos, ¿verdad? También pueden formar enlaces doble y triple y pueden unirse con otros átomos. El carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno también pueden formar cadenas lineales y ramificadas. Pueden combinarse con otros grupos funcionales que caracterizando distintos tipos de moléculas. Estas características hacen que exista una gran cantidad y variedad de moléculas de carbono. Los enlaces de carbono, la mayoría de los compuestos químicos presentes en los seres vivos contienen esqueletos de carbono unidos por enlaces covalentes. Las moléculas se denominan compuestos orgánicos. Toda vez que tenga carbono son compuestos orgánicos. De ejemplo tenemos ahí el metano, que es CH4, el etano, que es C2H6, y el butano, que es C4H10. Son ejemplos, ¿no? Dibujar 2 cadenas, de una de 5 y otra de 6 carbono, para ver un poco qué cantidad de, de, de hidrógeno podemos meter en esa cadena. Vamos a ver si pueden y si sacan una foto y envían al grupo, ¿verdad? Para ver más o menos si entendieron, ¿verdad? Cómo se enlazan el carbono. Y los principales grupos funcionales de las biomoléculas orgánicas. ¿Cuáles son esos grupos? Y son los hidroxilos, carbonilo, carboxilo, éster y las aminas, ¿verdad? O aminos, ¿verdad? Los hidroxilos tienen una composición de OH y se forman alcohol. Los carbonilos tienen una composición de doble enlace con oxígeno y son los aldehídos. Y también puede ser grupos carbonilo en posición intermedia, que puede estar en la cadena, en el medio, entonces se forman acetonas. Los carboxilos, que son los ácidos orgánicos, que tienen una composición de doble enlace con oxígeno y un oxígeno aparte. También tenemos los éster, que tiene enlaces de doble enlace de oxígeno y un reactivo. Y los aminos, el amino, que son enlaces de nitrógeno. Y forman las aminas, o después ya van a ir formando los aminoácidos, ¿verdad? Y ahí entonces vemos qué cantidad, qué unidad química de los seres, cuáles son las unidades químicas de los seres vivos, cuáles son las unidades químicas que se utilizan para los seres vivos, cuáles son los bioelementos. Y más o menos son 30 elementos que el ser humano utiliza, y todo ser vivo, pero en menor cantidad, ¿verdad? Y el 90% de esos 30 elementos, el 90% son primarios, el 99,99%. ¿Y qué es? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Eso de aquí hasta que termine la facultad tienen que acordarse. Es el chon, son bioelementos primarios. Los secundarios ya son azufre, menor cantidad se usan, o menor cantidad requiere el cuerpo.
fósforo, calcio, potasio, sodio, magnesio, hierro, este, cloro, ¿verdad? Y los oligoelementos que son menor a 0,1%, el silicio, el cobre, el iodo, el zinc y el selenio, entre otros, ¿verdad? Acá muestra más o menos una composición y un comportamiento de acuerdo al porcentaje que tiene cada elemento, ¿verdad? Y estamos mirando un poco de acuerdo a un animal, en este caso, pone de ejemplo un ser humano, eh, una planta y una bacteria. Y la cantidad de carbono que utiliza cada uno, más o menos un promedio de 19 por ciento es carbono. En las plantas son 11%, en las bacterias 12%, y el hidrógeno la misma cosa, para tener más o menos en cuenta, ¿verdad? Para graficar un poco lo que utiliza. Entonces, en total, con estos 6 elementos, son 98% que utiliza el ser humano, 99,6% las plantas y las bacterias 99,72%. Quiere decir que la mayor parte de su composición está hecha por carbono, hidrógeno, oxígeno, y ahí teníamos fósforo, nitrógeno y azufre, ¿verdad? Entonces esos bioelementos se convierten otra vez en inorgánicos y orgánicos. Y cuando nos acordamos que la composición de carbono, ¿verdad? El- los inorgánicos son moléculas simples que también que son materia inerte, ¿verdad? Que el agua, las sales minerales y los gases, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Y las moléculas, las biomoléculas orgánicas, son los glúcidos, lípidos, proteínas y aminoácidos. Eso es muy importante porque de eso basa la composición de la materia orgánica. Solo en seres vivos, moléculas complejas ya, ¿verdad? Entonces, hablando un poco del agua, recordar un poco que el agua comprende entre el 60 y el 90% del peso de la mayoría del organismo. La molécula de agua, su estructura debido a la elevada electronegatividad del oxígeno, los electrones compartidos con el hidrógeno se encuentran desplazados hacia el oxígeno. La desigual distribución de carga produce polaridad en la molécula. El enlace o puente de hidrógeno, la polaridad, es la causa de la formación de fuentes de atracción electrónica que genera puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua y otras moléculas polares. Son enlaces débiles que se pueden formar parte con el hidrógeno unido a un átomo electronegativo con el oxígeno o el nitrógeno. Se encarga, se hacer que se acerque a otros electronegativos de cualquier molécula polar. También se le puedo recordar la importancia biológica, que el principal disolvente biológico, elevada capacidad térmica, lo que hace que absorba el calor, ¿verdad? Y alcanza su densidad máxima a los 4 grados. Esto sucede, densidad máxima, entiéndase que se agranda lo máximo posible a los 4 grados, ¿verdad? Se puede hacer un experimento un poco con la botella de agua que se pone en el freezer, que al congelarse y al apenas tratar de abrir o romper, o cortar un poco con el cuchillo, él se abre y se rompe solo, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que alcanzó su máxima densidad, se agrandó todo lo que pudo hasta estallar con el simple toque de un cuchillo, ¿verdad? Inclusive con la bolsita de hielo también sucede eso, uno carga y después adentro de la ladera se agranda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el agua se expandió lo máximo que pudo. En cuanto a sales minerales, sales sólidas o precipitadas, el, el sulfato de carbón, de calcio, que es que en los huesos, y el carbonato de calcio en la caparazón de Oconcha. Y las sales disueltas también podemos encontrar como iones de carbonato, sulfato, fosfato, cloruro, y cationes como el potasio, el sodio, el magnesio y el calcio. Para hablar un poco de los minerales, ¿verdad? Y su función y estructura. Forman parte
Tejido y órganos forman parte de las estructuras sólidas, huesos, dientes y caparazones, transporte de agua, contracción de músculos, regulación de pH y coagulación de la sangre. Esos son de acuerdo a reguladores de procesos fisiológicos. Y mostramos acá un poco los minerales de acuerdo a las fuentes más abundantes y su función, ¿verdad? Que es necesario, por ejemplo, el hierro está en el hígado, carnes, cereales, enriquecido y huevo, coles y sal, acelga, ¿verdad? Y es necesario para la formación de hemoglobina, portadora del oxígeno de la sangre. Interesante desde el punto de vista de la composición en sí, en general, ¿verdad? Para tener un poco en cuenta. No vamos a redundar mucho en eso. Sí, vamos a hablar un poco de los glúcidos, hidratos de carbono o azúcares, también llamados energía. Están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y su forma general es CN, H2N y ON, ¿verdad? Que es la fórmula general, ¿verdad? Se clasifican en monosacáridos y disacáridos o polisacáridos también. Y en relación a los monosacáridos son cadenas de 3 a 7 carbonos, tienen un carácter dulce y son solubles en agua, se pueden son solubles en agua, se disuelven fácilmente en agua y se ciclan como el ciclado de la fructosa, ¿verdad? Hacer un jugo de una fruta, por ejemplo. En cuanto a disacáridos, unión de dos monosacáridos y todavía son dulces y solubles en agua. El ejemplo claro es la caña de azúcar, ¿verdad? Que tiene sacarosa, azúcar morena o blanca, ¿verdad? Que la parte de la caña de azúcar. Y los polisacáridos, que es una unión de muchos monosacáridos, no son dulces, no son solubles en agua. Este ya viene a ser la parte del almidón, ya tienen más componentes de monosacáridos, son cadenas mayores ya, ¿verdad? Y por eso que tenemos el almidón, que almacena glucosa en los vegetales, el glucógeno, que almacena glucosa en los animales, y la celulosa, que forma parte de los tejidos vegetales. Importante, sí, importante, porque es la formación, pues cómo se forma. Y de ahí es donde nosotros entendemos la necesidad del carbono, del hidrógeno, el oxígeno y los otros componentes nutricionales, ¿verdad? Las funciones, y sería interesante también tener un poco en cuenta cuáles son las funciones. Y el carbohidrato es un combustible celular, ¿verdad? Como la glucosa, almacena reserva de energía, la grasa esa que queda en nuestro cuerpo, ¿verdad? Que glucógeno en los animales, el almidón en los vegetales, la parte de la semilla, de lo que está adentro de la semilla, por ejemplo del maíz, que es el almidón puro, y son componentes estructurales, ¿verdad? Forma parte de la ribosa, la desoxirribosa, son componentes de los ácidos nucleicos, la celulosa, el componente de la pared celular, y la quitina, que son de los hongos, ¿verdad? Y el exoesqueleto de artrópodos con crustáceos, ¿verdad? En cuanto a la aclaración de los mono y polisacáridos, se entiende, ¿verdad? Que los polisacáridos son grandes moléculas o macromoléculas formadas por la unión de subunidades similares o idénticas, llamadas monómeros, ¿verdad? En el caso de los glúcidos, los monosacáridos son monómeros y los polisacáridos son polímeros, ¿verdad? Ahora entonces vamos a hablar de los lípidos, ¿verdad? ¿Y qué son los lípidos? Están formados simplemente por carbono, hidrógeno y oxígeno, son compuestos apolares o de baja polaridad, son insolubles en agua, pero solubles en solventes orgánicos. Forman parte de la composición de muchos lípidos. Son largas cadenas hidrocarbonadas de 14 o 24 carbono. Por eso la diferencia, ¿verdad? Con grupos funcionales de carboxilo. Son saturados cuando no tienen doble enlace y son insaturados cuando tienen uno o más dobles enlaces, como se puede ver en la gráfica. En eso también, en los lípidos se clasifican otra vez en el anterior,
despacito, ácidos grasos. Los lípidos se clasifican ácidos grasos, grasas, que son las que tenemos acá, también saturadas e insaturadas, forman cadena de unión tipo éster de la glicerina, una o dos, tres moléculas de ácidos grasos. La clasificación saturada no tienen doble enlace en los ácidos grasos, abundan en los animales y suelen ser sólidas en temperatura ambiente, ¿verdad? Y las insaturadas presentan doble enlace en los ácidos grasos, son los aceites vegetales líquidos o temperatura, líquidos a temperatura ambiente, ¿verdad? También tenemos las ceras semejantes a las grasas, pero en lugar de tener un trialcohol, tienen un monoalcohol de cadena larga, ¿verdad? La cera de abeja, por ejemplo, y están los ácidos palmíticos, ¿verdad? Que la cutina y la suberina son lípidos similares a cera, a la que se encuentran asociadas formando una cubierta hidrófoba en los vegetales. Y tenemos los fosfolípidos que son que forman están formados en la capa bicapa lipídica, mayormente para la formación de la membrana celular, y tiene un grupo de fosfato en el grupo de glicerina. También tenemos los esteroides por quinto lugar, ¿verdad? Entonces, si hacemos un recuento, tenemos los lípidos, tenemos los ácidos grasos, la cera, los fosfolípidos, los esteroides y las grasas, ¿verdad? En sí. Estos esteroides derivan de una estructura compleja formada por varios anillos hidrocarbonados, son totalmente insolubles en agua. En este grupo se incluyen compuestos como el colesterol y la vitamina D, algunas hormonas como las sexuales, estructura de ciclos pentano per hidrofenantreno. Las funciones de los lípidos, ¿verdad? Un combustible también, ácidos grasos, reserva energética, el triglicéridos o grasa, ¿verdad? La grasa animal o sebo son sólidos, están debajo de la piel formando el tejido adiposo. La grasa vegetal o aceites son ligadas a temperatura ambiente. Después también tenemos que es protectora y estructural. En cuanto a protectora, protege del frío, protege de golpes, manos y pies. Grasa animal, ¿verdad? Protegen del agua, permeable las ceras como la pluma, las hojas de las plantas o nuestra piel misma, ¿verdad? Y la estructura que constituyen los tejidos, que es el colesterol, ¿verdad? En cuanto a las funciones de regulación, regulan los procesos biológicos, que es la vitamina, por ejemplo, la vitamina A, D, E y K, que son hormonas esteroides, hormonas sexuales también, controla, ¿verdad? Y por tercer lugar, primero hablamos de carbohidratos, después hablamos de los lípidos y ahora hablaremos de las proteínas. Son formadas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, también más la incorporación del nitrógeno y el azufre. Son polímeros, moléculas de gran tamaño compuestos por unidades denominadas aminoácidos que se unen mediante enlaces peptídicos, ¿verdad? Y se ve más o menos la relación. Por eso que cuando hablamos de dieta proteica, entonces se habla de la dieta a base de carne, y las proteínas están ligadas son polipéptidos, ¿verdad? En realidad. Y tenemos entonces, partimos de la base de los aminoácidos, ¿verdad? Que tiene como leyenda, si encuentran en una literatura, siempre van a encontrar doble A en minúscula. Son del alfabeto con el que se describen las proteínas, ¿verdad? Existen 20 aminoácidos diferentes que forman las proteínas. Los aminoácidos poseen grupo amino, grupo carboxilo y grupo radical, que es característico, ¿verdad? Y la estructura de un aminoácido, una cadena de carbono más grupo amino, grupo carboxilo y un grupo de cadena lateral, ¿verdad? Y el hidrógeno.
¿sí? Enlaces, ¿sí? El enlace polipéptido se forma al unirse el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo del siguiente y liberarse la molécula de agua. Entonces se libera una molécula de agua y se forma en el enlace péptido y ahí se forma en aminoácido, ¿verdad? El péptido se transforma en polipéptido y el polipéptido se transforma en proteína. Recuerde que un péptido es una cadena de aminoácidos. Un polipéptido puede tener cientos de aminoácidos y una proteína está formada por uno o más polipéptidos. Cadena de aminoácidos, varias cadenas de aminoácidos y por varias cadenas de polipéptidos, que ya son cadenas de aminoácidos ya en mayor cantidad. Y acá muestra como una estructura de una proteína. Cada proteína se caracteriza por tener una estructura tridimensional bien definida a la que depende su función. Esta forma está específicamente por las partículas secuencias de aminoácidos. Muestra una primera cadena, una segunda cadena, la tercera cadena de composición y después ya tienen las enzimas en sí, ¿verdad? Y muestra la secuencia nada más, la glicina, valina, alanina, que es un poco profundo para que para que no se pierdan. Lo ideal sería entonces entender un poco la formación de las proteínas que son a través de las uniones de aminoácidos. No vamos a detallar demasiado puente de hidrógeno, aminoácidos, en la estructura, para no complicarle demasiado. Sí, también entonces entender las funciones de la proteína. ¿Cuáles son sus funciones? Estructural, transportadora de otras sustancias, reguladora de funciones del cuerpo, contráctil, defensa, inmunitaria y enzimática, ¿verdad? Estas son las cosas que nosotros vamos a comenzar a tratar de asimilar un poco. No le voy a preguntar específicamente, pero sí, bueno, ¿cuáles son las funciones de la proteína? Y de estructura, de transporte de otras sustancias, regula la formación del cuerpo. Esa es la parte que ustedes tienen que llegar a entender, ¿verdad? Defensa inmunitaria y enzimática, ¿verdad? En cuanto a las enzimas, son proteínas que actúan como bicatalizadoras, aumentando la velocidad a la que transcurren las reacciones metabólicas. Son moléculas de aspecto globular que poseen una zona en su superficie denominada centro activo, características diferentes de cada enzima. Por ejemplo, la sacarasa es la enzima que rompe la sacarosa de la glucosa y la fructosa. Son específicas, modelos de acción de una enzima. Características más importantes de la enzima son la especificidad y la eficiencia. Cada enzima es específica de cada componente. Se entiende que lo que hace la enzima es agarra un producto y transforma en subproducto, ¿verdad? Que es el glucosa y el fructosa. Lo que hace es separa, tiene esa capacidad. Entonces vuelve otra vez con el ciclo, agarra otro producto, rompe esa molécula más compleja a moléculas más sencillas. Esa es más o menos en síntesis de la función de la proteína. Hidrolasas son grupos de enzimas que catalizan la ruptura de enlaces covalentes mediante la incorporación de moléculas de agua. Sacarasa, amilasa, lipasa, peptidasa y proteasa. Características nada más. Hay que entender, como le dije primeramente, que cuáles son las funciones específicas. Y cerramos el capítulo con los ácidos nucleicos, ¿verdad? ¿Y de qué está compuesto el ácido nucleico? Bueno, está compuesto de carbono, hidrógeno, oxígeno, otra vez, más nitrógeno, más fósforo. Son polímeros cuyas subunidades se denominan nucleótidos. O sea, los aminoácidos o ácidos nucleicos tienen compuestos nucleótidos, que es la forma más sencilla. Son moléculas formadas por un grupo de fosfato, un grupo de pentosa, ahí viene el fósforo, la pentosa, y la pentosa sería la parte del carbono, y carbono, hidrógeno, oxígeno, y la base nitrogenada. Y tenemos de ejemplo, ¿verdad? La base
Pirimidínicas, que son la citosina, tianina, timina, uracilo, ¿verdad? Que por lo general no se pregunta mucho, ni la idea es más o menos tener una razón de la composición de los ácidos nucleicos y dónde cumplen su función, ¿verdad? También sería interesante un poco recordar que el grupo está compuesto por un grupo fosfato, pentosa y una base nitrogenada. Muy interesante sería que eso asimilen. Los ácidos nucleicos son polinucleótidos formados por la unión de nucleótidos mediante un enlace covalente del tipo fosfodiéster entre sus grupos de fosfato. Cada polinucleótido se caracteriza por una secuencia particular de bases nitrogenadas, mientras que el base de pentosa y fosfato es constante, ¿verdad? Tipos de aminoácidos nucleicos. O sea, tenemos dos. Yo creo que ya se asimiló anteriormente, pero es importante hacer recordar la clase de química, ¿verdad? De biología, ¿verdad? Son ácidos, el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que tiene un compuesto fosfato, desoxirribosa y guanina, adenina, tianina y citosina. Sería interesante porque por lo menos lleguen a leer y entender o relacionar las palabras, ¿verdad? Y ácido ribonucleico, que es el ARN, compuesto de grupos fosfato, ribosa y tiene guanina, adenina, uracilo y citosina. La diferencia del ADN con el ARN, que tiene timina y el otro tiene uracilo, ¿verdad? Su función, estructura y función del ADN. El ADN forma parte de los cromosomas en el núcleo celular, aunque también se encuentran en pequeñas cantidades en algunos órganos celulares. El ADN es el portador de la información hereditaria. Esta información está codificada por ADN, tiene capacidad de duplicarse. Las células usan la información contenida de ADN para sintetizar la proteína. Y tipos y funciones del ARN. El ARN se localiza tanto en el núcleo como en el citoplasma celular. Suele estar formado por una sola cadena nucleótida, el tipo ARN. Los tres funcionan de forma coordinada: el ARN mensajero, el ARN ribosómico y el ARN de transferencia. Mensajero y ribosómico, ¿verdad? Y con eso damos terminado la tercera unidad, que fue la que desarrollamos, pero para que se entienda. Va a haber una reapertura de la autoevaluación porque muy escaso el puntaje, entonces para que avisen un poco a los compañeros, ya que muy poco se suelen revisar los videos, ¿verdad?